Bueno, muy bien, cuando pasaron 20 minutos de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepe. Tenemos en línea a Julián de Diego, que es abogado laboralista. Hola Julián, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá queriendo escuchar de vos alguna explicación primero y apreciación después sobre estas reformas que en materia laboral presentó y va a estar presentando el gobierno. Bueno, mira, primero y fundamental hay que decir que la reforma que ahora se presentó es la que se había redactado en diciembre. Ajá. Y que no había recibido suficiente consenso por parte de la CGT y por eso no se envió al Parlamento. Simplemente se fraccionó ahora, digamos. ¿Cómo? Se fraccionó ahora. Mira, en realidad se dividió, eso. Pero la verdad es que los textos que se mandaron son los mismos que se habían redactado en diciembre. Así que tenemos los mismos temas que sobre la mesa, algunos de los cuales sufrieron algún pequeño retoque, pero que no hace a la esencia de la consigna del gobierno, ¿no? En todo caso serán pulidos en el debate parlamentario, digo, la dinámica propia del debate parlamentario. Sobre todo que en el debate parlamentario hay mucha gente tanto en la Cámara de Senadores como diputados que en la parte laboral o tienen un conocimiento bastante más profundo que los que elaboraron la reforma o tienen el asesoramiento de gente de mucha experiencia en esto, y entonces seguramente ahí se van a hacer retoques importantes. A ver, ¿cuáles serían las columnas vertebrales? Porque en realidad son varias de la propuesta. Mira, el gobierno le atribuye mucha importancia al blanqueo y le atribuye también mucha importancia a este sistema de fondos para cese, sí, o de fondos de despido, como se le está diciendo en la prensa. El blanqueo porque tenemos una economía de 4,5 millones de personas que seguro trabajan en negro y que además producen muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en el servicio doméstico tenemos 1,5 millones de trabajadores seguro que operan en el mercado en toda la Argentina y tenemos solamente 350, 400.000 personas registradas. Claro. Siendo una actividad cuyas cargas sociales son muy baratas, o sea, es muy poquito el dinero que hay que poner para ponerlos en blanco. Sí, además con campañas, digamos, sostenidas, porque se ha hablado mucho sobre eso. Bueno, no solamente se ha hablado mucho, pero bueno, fíjate que se ha presionado mucho, uno podría decir también. Claro, fíjate qué ironía, el Ministerio de Trabajo está diciendo que hay 5 columnas vertebrales del trabajo en negro, una de las cuales es el servicio doméstico, y el servicio doméstico no está en el blanqueo. Bueno. ¿Ves? Entonces, el tema, vuelven a aparecer las llamadas inconsistencias, sí, ¿no? Sí. Después, el segundo tema... ¿Para el blanqueo cómo va a ser la metodología para el blanqueo? Porque eso es importante, va a tener un costo, digo, para el Estado, una vez blanqueado... Tiene el costo de no poder reclamar el pasado, claro, de los aportes y contribuciones a la seguridad social que eludió, que evadió el que trabajaba con gente en negro, ¿no? Eso mismo. Desde el punto de vista ético, esto es para los que pagamos impuestos. Totalmente. Es una vergüenza, ¿no? Porque el que se presenta le perdonan todo el pasado y por ahí hace 20 años que trabajaba en negro. Ahora entiendo, no solo tiene el costo de no poder reclamar, sino que además tiene el costo de asumir una parte de eso. Bueno, ese es el tema más grave, que para poder evaluar si la relación costo-beneficio es satisfactoria, la empresa que haga el blanqueo tiene que pensar en el nuevo costo que tiene que asumir y si ese costo es viable. Y en las pequeñas empresas la mayoría de estos costos del pago en blanco son inviables. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: si un empleado de comercio vos le pagás 20.000 pesos en negro, cifra que es más o menos lo que se paga en negro en un negocio, sabiendo que en blanco el sueldo mínimo está en 23.000 pesos. Entonces entre 18 y 20 es una cifra que es muy común que se pague en negro. Entonces yo le pago a un trabajador en negro que lo blanqueo y que en los últimos 20 años estaba fuera de la ley. Bueno,
el sistema previsional a esa persona le va a reconocer 5 años, con lo cual es muy difícil que esa persona se jubile. Claro. Sin aporte le va a reconocer 5 años de antigüedad en el sistema. Eso es un costo que el Estado asume. Asume, pero además le perdona el 100% al empresario. Claro. O sea que el empresario, si hacía 20 años que venía eludiendo, le perdona los 20 años. En todos los ámbitos, en el ámbito de los aportes y contribuciones, de las multas y los recargos, y también en los temas que tienen que ver con la ley penal tributaria y con la ley antievasión, ¿no? De modo tal que lo dejan, como dicen ahora los chicos, pipí cucú, ¿no? Lo dejan perfecto. Ahora, a partir del día y del momento que uno blanqueó a esa persona y que denunció desde cuál fue la fecha de ingreso real y cuál es su sueldo, el costo de 20 se te va a 40. Claro. ¿No? Porque tenés que pagar las contribuciones, los aportes, los adicionales del convenio colectivo, las horas extras, el aguinaldo, las vacaciones, cosas que antes pagabas más o menos. O sea que ahí en realidad hay, si bien la situación del que trabaja en negro, por supuesto, es de precariedad, bueno, hay un cierto consenso entre los dos para vivir en negro la relación laboral. Ahora se rompe un poco ese consenso. A lo que se debe estar jugando es a eso, porque para el empresario termina no habiendo incentivos, porque el perdón no alcanza, por injusto que sea, a compensar el gasto del futuro. En realidad, cuando uno está en la clandestinidad, nada alcanza, ¿no? No alcanza el perdón, pero tampoco alcanza que las reglas de juego. Y en realidad, uno de los males endémicos que tenemos los argentinos es estar siempre con algún aspecto de nuestra vida al margen de la legalidad. Sí. Entonces, el que vivió toda la vida de tener un kiosco, una verdulería o una frutería o un restaurante, que siempre trabajó en negro, cuando quiere hacer las cosas bien, las cuentas no le dan. Claro. Por eso yo voy a hacer una precisión a esto. El negocio se transforma en inviable. Claro, yo voy a hacer una precisión a esto de Julián, que marcás muy bien sobre que tenemos algún aspecto de nuestra vida en la ilegalidad, pero qué drama cuando el propio ordenamiento de alguna manera te empuja a eso. Por las exigencias. Y el costo laboral argentino puede llegar a generar una determinación muy grande de parte de las empresas que tienen industria dentro del país, porque el costo del laboral argentino, el costo laboral me refiero a todo lo que implica cumplir con la ley en materia laboral, previsional y fiscal, comparado con el resto de la región, estamos en el doble o en el triple del costo de Brasil. Estamos en el doble, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Colombia estamos en el triple. Claro. De México, claro. En México el salario promedio industrial está en 420, 450 dólares. El promedio industrial nuestro está en 1.500 dólares. Claro. ¿Cómo competís con eso? No podemos, porque y entonces cuando uno tiene que elegir el lugar donde pone una fábrica, obviamente lo va a hacer en los lugares que sean más competitivos. Ahora, en esta reforma no hay un capítulo, digamos, sustantivo respecto del costo laboral, entonces. No, el costo laboral sigue alto, el gobierno alega de que ha puesto un mínimo no imponible en las contribuciones patronales, pero ese costo va a tener efecto recién con el transcurso del tiempo, porque el mínimo no imponible que estableció para las contribuciones patronales es 12.000 pesos, pero eso va a ser dentro de 5 años. Claro. En el primer año son solo 2.400, y al mismo tiempo este año se aumentaron las alícuotas, entonces este año estamos pagando más de contribución patronal que lo que pagábamos el año pasado, por ejemplo. Y recién va a bajar un poquito el año que viene. Qué importante esta interpretación así holística que nos propones, porque si no te la van contando desguazada, es imposible atar todo y hacerse una composición. Claro, pero además, te vuelvo a repetir, se vuelven a producir muchas inconsistencias. Mirá, acaba de reformarse el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya está aprobado por el Congreso, ya es ley de la Nación, que el empleador no puede jubilar a nadie antes de los 70 años de edad. Claro. Aunque la persona reúna todas las condiciones para jubilarse, las mujeres a los 60, los hombres a los 65.
y al mismo tiempo dice que quiere promover el empleo. Claro. ¿No? Es una inconsistencia, porque si vos dejás a toda la gente que tiene 65 años trabajando hasta los 70, todos los espacios que debería dejar esa gente para que entre la gente joven, no le podés dar cabida. Es decir, nadie puede ser compulsivamente jubilado, tiene que mediar necesariamente su decisión, es así. En ese lapso. Se puede jubilar por sí, a partir del momento que reúna las condiciones, sin ninguna dificultad. Lo que pasa es que la gente, en general, como sabe que la jubilación le reduce considerablemente el ingreso, prefiere seguir trabajando. Sí. Entonces se desalienta, es una política contraria al ingreso de la gente joven a nuevos puestos de trabajo, porque hay mucha gente que está en buen estado de salud y además tiene la experiencia y el conocimiento que prefiere seguir trabajando. Hay otra que no, pero la mayoría, hoy con los avances de la medicina y con los cuidados que uno puede tener de la salud, el promedio de edad de la Argentina, que estaba en 72 años, 71 años, está cerca de los 80 ya. Sí. Julián, eso respecto de vuelta te vuelvo a repetir, otra de las críticas que hay a las normas que se están dictando, sabiendo que estas normas hay que dictarlas porque son necesarias para modernizar la legislación, son las inconsistencias. Sí. Por un lado quieren promover una cosa y por el otro lado le pegan un garrotazo para que esa promoción se vaya haciendo, ¿no? Claro. Julián, esto respecto del blanqueo, entonces, ¿cuáles otras columnas vertebrales hay? Sé que hay alguna propuesta vinculada con indemnizaciones. El otro capítulo importante es por lo menos el que le atribuye el gobierno importancia, es el fondo de cese, que sería un fondo administrado en forma conjunta por actividad, según los que han firmado los convenios colectivos, en donde se crea un ente que tiene como propósito recaudar fondos en función de un cálculo actuarial que hay que hacer para ver cómo se integra el fondo solidario, de modo tal que cuando la persona sea desvinculada, la indemnización sea a cargo de este ente. Esto tiene, a ver, uno podría pensar que tiene un aspecto positivo, que es que de alguna manera se monta mejor a esta realidad impuesta por la tecnología y qué sé yo, que es que cada vez uno tiene menos un trabajo para toda la vida y que va a estar como varias veces en la situación de tener que cambiar, en una especie de interregnum. Eso es lo que sería cubierto con este fondo. Te agrego otro dato más a lo que vos ya bien estás explicando, y es que en las pequeñas empresas, cuando se producen los despidos, muchas veces no se paga ninguna indemnización, o la que se paga es menor a la legal, porque sencillamente las pymes no tienen recursos. Claro. Y termina eso siendo un juicio laboral que si el día de mañana llega una sentencia, esa pyme tiene que cerrar. Sí, o es incobrable, claro. Entonces, esto le dio a países como Brasil una tranquilidad muy grande para todo lo que es creación de nuevas empresas, porque Brasil tiene este sistema del fondo de desempleo, donde todos los meses se deposita una suma que le representa al trabajador un mes de sueldo por año de antigüedad. El día que lo echan, se lleva ese dinero, y si lo despiden sin causa, se lleva ese dinero más un 50% recargo. Entonces, el trabajador se va con un recurso para atender su situación de desempleo. Sería la lógica de seguridad social en un punto. En el fondo es un recurso de la seguridad social porque se convierte en un sistema contributivo. Claro, eso mismo. ¿No? Ahora, hablaba de esto con que se financia. Exacto, y además tiene un mecanismo de solidaridad, porque vos ahí tenés que contemplar las empresas que no pagaron los aportes, también hay que cubrir al trabajador, las empresas que quiebran, las empresas que entran en concurso. Entonces tendrías que ahí cubrir solidariamente a aquellos trabajadores cuyos empleadores no cumplieron estrictamente con la ley. Así que es un recurso más de la seguridad social que del mundo laboral. Sí, totalmente. Ahora, ¿cuáles son las dos fallas del sistema en el modelo nuestro? La primera es que no es un sistema general, como es en Brasil, que se dictó una ley y el sistema funciona para todo el mundo. O sea que la solidaridad pesa menos porque se banca entre más. La industria de la construcción, ¿no? Claro. Entonces, se crea uno por cada entidad, lo cual hace que se atomice completamente el sistema y haya entidades que estén en condiciones de hacerlo
y otras que no pueden empezar ni siquiera a pensarlo porque no tienen recursos. Ahora, ¿esto qué va a hacer? ¿Hay más administradores, Julián? Porque ahora se me plantean dos preguntas. Una es, ¿con qué fondeamos ese fondo, valga la redundancia, porque va a encarecer el costo laboral en algún punto? Y lo segundo, ¿quién lo administra? Porque estamos llenos de fondos como esos. Bueno, en el proyecto original, yo no sé si se cambiaron bien los textos, pero en el proyecto original se planteaba un modelo que tenía una falla muy grande, que era que la cuenta de ahorro con la cual la persona era indemnizada era una cuenta de ahorro por acumulación. O sea que yo todos los meses le pagaba, ponía en una cuenta a nombre de Juan Pérez una suma de dinero que más o menos al final del año representaba un sueldo por año de antigüedad. Claro. Ese sistema de acumulación es totalmente inviable en la Argentina porque nos crearía una contribución patronal no menor al 8% mensual, y ya estamos en el 17% de contribuciones, de aporte de contribuciones, con lo cual somos ya récord en el mundo. Así que ahora se pensó en un modelo que nosotros venimos sugiriendo desde el día que se creó el sistema, que se creó la iniciativa, no el sistema, y es que se haga el cálculo actuarial de cuál es el nivel de rotación que hay en cada sector. Si yo en el área de servicio tengo una rotación del 10% anual, o sea que un 10% de la gente cobra indemnización por despido, lo que tendría que hacer es fondear ese recurso. Un poco más la lógica del seguro, digamos, en ese sentido. Exactamente. Claro. La lógica del seguro, con cálculos actuariales que permitan determinar la proyección de la rotación o de los despidos sin causa de una actividad, y que la plata que ponga cada empleador no represente un sueldo para cada trabajador, sino una suma de dinero que, cubierta en forma solidaria, va financiando las indemnizaciones por despido que se producen cada año. Claro. Con este nuevo sistema tendría mayor viabilidad. Ahora, ¿en dónde está la falla del sistema? La iniciativa, desde el punto de vista teórico, es muy buena. Desde el punto de vista práctico, tendría que haber, no sé, hay 600 convenios colectivos, tendría que haber 400, 500 fondos de cese. Claro. Y eso es inviable, es un disparate, y lo que habría que pensar es en un fondo de cese nacional dirigido o llevado adelante, qué sé yo, por el Banco Nación no son una entidad parecida, con un fideicomiso para que no se puedan tocar los fondos y que se puedan invertir los fondos que están depositados para que no se desactualicen. Si no son 400 quintitas. Exacto. Julián, y después hay algo en materia de indemnizaciones que entiendo que va a venir, pero eso había sido discutido. Se sigue manteniendo algo que sí es muy saludable para el sistema, y es que las multas de la ley 24.013, la multa por trabajo no registrado, algunas se eliminan, y las que se mantienen ya no van con destino al trabajador, sino con destino al Ministerio de Trabajo. Con eso se desalienta la industria del juicio. Claro. Y después se modifica el cálculo, la forma de cálculo de la indemnización por despido, desgraciadamente en forma que no está demasiado bien redactada, pero que tengo confianza en que se pueda corregir en el Parlamento, y que trata de fijar una indemnización por despido previsible. Claro. No se trata de bajar la indemnización, como dicen muchos detractores, sino que se trata de fijar cuál es el criterio que trató de buscar el legislador para indemnizar a una persona que es despedida, y que se lleve un sueldo por cada año de antigüedad. Claro, porque tiene que tratar de buscar que ese sueldo tenga una medición uniforme para todos y para todas, y evitar los desbordes que hay en la justicia laboral, de que una persona que dice que el celular era remuneración encubierta porque le dan el celular, ¿no? Y le aplican una multa que le triplica la del juicio, digamos. Pasa que es otra vez lo mismo, cuando es tan caro mantener en el blanco, digamos, hay un montón de cosas se enmascaran, ¿no? Y entonces ahora el debate es que de todo eso enmascaraba una realidad y que no. En definitiva, es lo que pasa con las horas extras. Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, algunos de los criterios que usó el Ministerio de Trabajo no son de la mejor factura, y eso se puede corregir. Yo eso es lo que creo que es bueno para todos,
que haya la posibilidad en el Parlamento de debatir esa falencia que tiene la ley, porque el objetivo de fijar un texto más serio y más confiable desde el punto de vista de la previsibilidad es evitar los desbordes, claro, y no perjudicar al trabajador respecto a su derecho a cobrar una indemnización legal, que tendría que cobrarla realmente sin ninguna discusión si es despedido sin causa, ¿no? Sí, seguramente. Y después hay alguna última cosa con las prácticas profesionales que parecería ser la que menos discusión genera. Bueno, las pasantías y las prácticas profesionales tienen un estigma que fue el uso fraudulento, claro, que se dio y desembosado en fraude de la ley laboral, que se dio en la década de los 90 y que tuvo eco hasta mediados hasta pasado el siglo, porque fue tan grande la cantidad de juicios que se hicieron que verdaderamente desbordó a los tribunales a través de lo que eran lo que llamábamos las pasantías fraudulentas y los famosos contratos basura, ¿no? Yo creo que si uno cuida que no se produzcan esos abusos, la pasantía y las prácticas profesionales son mecanismos que unen la educación profesional con la primera experiencia laboral o la primera, claro, oportunidad de trabajo. Ajá. Y eso es muy positivo, y eso hay que desarrollarlo, y no hay que pensar que esto es una forma de precarizar el empleo, sino que es un modo de acercar a una persona que no tiene experiencia laboral y que está estudiando a una primera salida con empleo, ¿no? Claro, ¿qué reaseguro tendría que haber ahí? Que no se pueda extender durante determinada cantidad de tiempo, después de determinada cantidad de tiempo. Exacto. La primera limitación, como lo decís bien, es de tiempo, y la segunda es de planes de capacitación y controles. Ajá. ¿No? Porque lo del tiempo me parece bien. El general decía, los hombres son buenos, pero cuando se los vigilan son mejores, ¿no? Sí, totalmente. Y yo no soy peronista, pero es más bisaria la frase. Ahora, es cierto que, a ver, puede ser una solución esto del tiempo. Ahora, por otro lado, no sé hasta qué punto lo es, porque desde el punto de vista de la empresa que contrata, bueno, es una pasarela, nadie se queda, porque este puesto lo ocupo siempre con alguien bajo el formato de pasantía. ¿No hay problema con eso? ¿Está bien que...? Bueno, está lo que se llama abuso de pasantía, que no se puede repetir una misma pasantía sobre un mismo lugar donde se pretende cumplir la tarea. Entonces, no solamente hay limitaciones en el tiempo, sino hay limitaciones en el uso. Eso mismo. No, pero igual, de cualquier modo, para que esto funcione, tiene que tener controles. Sí, los controles los tiene que tener las partes que firman el convenio, o sea, los empleadores y los sindicatos. Los empleadores también tienen que controlar a los empleadores, porque si no un uso fraudulento es una competencia desleal, y también lo tiene que controlar la autoridad de aplicación. Y yo siempre digo lo mismo: cuando se lucha contra el trabajo en negro, o cuando se lucha contra el fraude a la legislación laboral, las sanciones tienen que ser severísimas. Sí. ¿Sí? Y no tienen que alentar la industria del juicio, sino que tienen que ser sanciones del Poder Ejecutivo, multas, clausuras, para que la conducta de las empresas se ajuste a la disciplina de la ley, ¿no? Seguro. Julián, una última pregunta, sé que me estoy abusando yo ahora, pero estos son normas generales. El gobierno un poco nos ha dicho, bueno, no vamos a ir a una modificación sustancial, sobre todo el costo laboral en términos generales, vamos a avanzar en discusiones por sector. ¿Algún sector en el que podamos decir la discusión dio resultados ejemplificadores en materia de costo laboral? Mira, tenemos varios ejemplos ya, aunque son muy pocos en relación con la realidad laboral del país, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos a Vaca Muerta y los acuerdos que se firmaron con Petróleo, que verdaderamente fueron un hallazgo, y la avanzada de lo que son los convenios en base a productividad. Pero después le siguieron otros, es decir, se firmaron acuerdos muy importantes en Mata, con las empresas automotrices, se firmaron en empresas autopartistas, se firmaron también algunas iniciativas en actividades vinculadas con la carga y descarga de mercaderías, el embarque de mercaderías en el puerto. En los puertos. Y en estos momentos se están discutiendo algunos acuerdos vinculados con
con la industria de la construcción, en grandes obras emblemáticas que se están produciendo, se están fijando una cantidad de mecanismos vinculados con la productividad y el cierre de la obra que tratan de terminar con la vieja corrupción que había en la UOCRA, de que se cobraba una coima si se podía, para poder terminar una obra. Totalmente. Y eso se está traduciendo en un acuerdo donde se pagan premios e incentivos para que la obra termine en término y cuando se finalice, claro, en un plazo razonable. Qué importante es ese cambio. Es un cambio ciertamente cultural y de valores, porque uno podría hacer una lectura, si se quiere, apresurada, decir, bueno, se está volviendo atrás de conquistas o derechos adquiridos, pero no lo eran, o cosas que complicaban realmente la operatoria, como decir, un trabajador de tal puesto no puede hacer tal otra cosa que puede hacer el trabajador de tal otro puesto. Digo, volvía la cosa imposible. Mira, el estadio de Mundialista de La Plata, gracias a todas las denuncias que hubo contra la UOCRA y contra el Pata Medina, costó 10 veces lo que era el valor original. Así que, y todavía ese escándalo todavía no ha sido investigado, ¿no? Hay que dar claro el ejemplo. Sí. Así que la verdad es que es muy bueno que se empiecen a eliminar todos estos mecanismos de corrupción. Todo lo que es el sindicalismo prebendario y todo lo que es el empresariado prebendario contribuye a descalificar las instituciones, no cumplen con la ley y terminan tratando de preservar privilegios. En esas condiciones Argentina no puede competir. No, sí, y el que paga los platos rotos es la parte más débil de la relación, que son los trabajadores. Sí, ciertamente. Así que por eso hay que fomentar la competitividad, el cumplimiento de la ley, y hay que luchar contra la corrupción. Julián, muchísimas gracias por la charla. No, ha sido un placer hablar contigo. Saludo grande. Era Julián de Diego, que es abogado laboralista. Ya volvemos con más Viva la Pepa, política de pe a pa.